trabajar en hacer planes municipales de urgencia para reactivar la economía y también paliar las consecuencias sociales de esta gran pandemia. Lo digital será transversal a todo, será un elemento que tiene que ser un elemento de distinción dentro de las transiciones ecológicas, la energética o la lucha contra el cambio climático. 2008 y 2020 no se parecen en nada. Energías baratas, por un lado, y un marco normativo que sitúa al ciudadano en el centro y que además plantea las renovables como una alternativa. Los mandatos municipales van a acabar con el mandato estatal. Deberíamos poner encima de la mesa la necesidad imperiosa de transponer las directivas con tiempo, es decir, en el tiempo obligado, tienen que ser transpuestas antes de finalizar el año, y con ambición. En el ámbito urbano, entiendo que más allá del reto de la movilidad, hay un elemento que es clave, que es la participación, la gestión de la demanda, la agregación, abriendo campos inexplorados. Es fundamental que a esa comunidad ciudadana se le den instrumentos. Por último, un elemento que ha salido, que era el dato. Más allá de lo que hagamos a nivel municipal, nosotros en el Prat estamos haciendo una experiencia interesante con Pylon para ofrecer al conjunto de la ciudadanía que pueda acceder precisamente a una tarifa más eficiente, a una contratación de potencia más razonable, pero la clave es que hagamos lo que hacen otros. Un modelo que lo que permite precisamente es no solo el acceso al dato generalizado, sino que también ese dato lo podemos ceder a terceros para que nos ofrezcan ese servicio. Sin datos no hay gestión posible. Dato, por ejemplo, que mucha gente no sabe, como que la partida de suministros es la tercera o cuarta más importante en los municipios después de personal y de limpieza y gestión de residuos, sin ir más lejos. También importante, no solo tener el dato, sino analizarlo y gestionarlo. Otro punto clave muy importante, el orden. Empezar por medidas que aporten ahorro, este ahorro reinvertirlo en medidas de eficiencia que siguen reportando ahorro y finalmente entrar en dimensionar las energías renovables. Si empezamos al revés, lo que estamos haciendo es sobredimensionar instalaciones y esto tampoco es sostenible. No hay excusa, típicas excusas en los ayuntamientos de no tenemos dinero para empezar un proyecto de este tipo o no tenemos personal o no tenemos tiempo. Una de las cosas que también empezamos con parte de este ahorro conseguido fue destinarlo a pobreza energética, que no deja de ser también al final un ahorro en servicios sociales que se están destinando a pagar facturas a la gente. Y ahora actualmente estamos trabajando con Pylon para desarrollar esta herramienta que va a dar el dato directamente y un informe de ahorro y de autoconsumo para cada ciudadano, que ya en su momento demostramos que solo con conocer el dato hay un potencial de ahorro del 15%. Y bueno, básicamente esto, a nivel de datos, trabajar mucho con las personas y no tanto con softwares y hardwares, aunque también hay algunos como Pylon que nos están demostrando que nos pueden ayudar mucho en esta tarea. En cuanto a por qué estamos migrando al concepto de comunidad energética, pues a nosotros nos pide mucho nuestro cooperativista que le bajemos, en términos coloquiales, que le bajemos la luz, ¿no? Y yo lo que siempre le explico es esto que hay aquí. Quien más puede hacer por reducir la factura eléctrica es el propio consumidor, no el resto de agentes del sistema. Cambiando de modalidad tarifaria con ajuste a la potencia contratada, con las herramientas que ya habéis mencionado y que Pylon ha desarrollado, o bien generando nuestra propia energía a través de instalaciones de autoconsumo, o bien decidiendo, como comentaba Joan, cuándo consumimos nuestra energía, ¿no? Nosotros desde el Ayuntamiento del Prat hemos empezado a abordar la vulnerabilidad de forma integral en el 2019, haciendo la mirada social, pero también incorporando el concepto de ahorro energético y de eficiencia energética. Y también somos conscientes pues, que el nuevo escenario nos va a hacer reconducir y replantearnos la estrategia que estábamos llevando hasta ahora, porque bueno, la expectativa es que el tema vaya en aumento. Aparece un momento en que la estructura del ayuntamiento no estaba pensada para asumirla. Y el escenario que nos encontramos en el 2019 es algo así, ¿no? Unos servicios sociales saturados. Creo que en todo este escenario nuevo que se abre es muy importante
que la gente conozca los datos y tenga acceso a los datos como primer paso para entender todo el tema energético y poder entrar de pleno en esta nueva cultura energética o en esta transición energética que queremos conseguir. Se produce un clic muy interesante cuando una persona entiende el consumo de su energía y se abre todo un mundo, ¿no? Empiezan a saber cómo tienen que ahorrar y empiezan a valorar el ahorro, empiezan a preguntarse por la eficiencia y empiezan a saber más, ¿no? Entonces yo pienso que poder conseguir los datos, poder ponerlos al alcance de las personas, poder tener la capacidad de explicarlos, de que la gente los entienda, es un paso muy importante en todo este proceso que no debemos olvidar. Marcar Si no... que al final la accesibilidad al dato es el problema, pero no es la solución. Lo que realmente aporta valor al cliente es qué hacemos con esos datos. Exacto. ¿Vale? Que lo ayudemos a decidir de una forma fácil, con servicios personalizados, ¿no? Y creo que desde nuestro punto de vista es la clave para acelerar esta transición energética.